Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención a mi canal y a este video en concreto. En el último video fue dedicado a esos soldados llamados los dragones de Cuera, o los soldados de presidio, de una forma mucho más prosaica. Y bueno, nos dio ocasión de hablar de algunas de las tribus o de los pueblos originarios con los que los dragones de Cuera tuvieron más interacción, como por ejemplo fueron los apaches y los comanches. Y en el video de hoy vamos a hablar, una vez más, siempre con datos, con referencias confiables a las que puedes acudir. Vamos a hablar de un personaje muy peculiar en concreto, que posiblemente sea uno de los jefes indígenas más conocidos de todo el mundo, que es Jerónimo. Fíjate tú, que si pidiéramos que a la gente la gente común, nos hiciera una lista de nombres de indígenas que recuerdan de toda América, pues hombre, seguramente saldrían Moctezuma, que si Atahualpa probablemente, a lo mejor saldría Toro Sentado, Nube Roja y Jerónimo, por supuesto. O sea, Jerónimo en la lista no faltaría. Es una lista que no iría mucho más allá de la media docena de personas, digo, en personas de una cultura media, no especialistas o intelectuales. Bien, hoy vamos a hablar de Jerónimo. ¿Y por qué vamos a hablar en concreto de Jerónimo? Bien, pues porque en diversas ocasiones y en diferentes medios de manipulación de la historia nos han dado los siguientes datos sobre Jerónimo. 1. Jerónimo era español, porque los apaches eran españoles y los apaches estaban estupendamente bien con España, ¿no? Lo que pasa es que luego los americanos y los mexicanos también, después de la independencia, claro, cuando ya España no tenía control sobre los mexicanos, pues sí, se portaron muy mal con los apaches. Pero no, mientras aquello fue una colonia española, todo una maravilla, orden, paz y amor. Entonces, Jerónimo era español, Jerónimo hablaba español, Jerónimo estaba bautizado católico. Jerónimo es católico y existe la partida de bautismo de Jerónimo. Y bueno, pobre hombre Jerónimo, lo que pasa es que luego se chocó contra los Estados Unidos y ahí pues se acabó. Es decir, todo ese afán de cultura y de integración y de respeto por las culturas originarias, pues claro, evidentemente los gringos no lo tienen y por eso pues pobre Jerónimo acabó mal, ¿no? Bien, entonces, más o menos, este es el panorama que nos da, ¿no? O sea, Jerónimo era católico, era español, hablaba español y con España no tenía ningún problema y todo paz y amor, ¿no? Lo malo de estas cosas es que las mentiras tienen las piernas muy cortas y curiosamente, existe una autobiografía de Jerónimo. Que te la voy a poner aquí, después, debajo del vídeo, la puedes encontrar. Hay una autobiografía de Jerónimo, que él posiblemente no sabía escribir, o a lo mejor sí, quién sabe, pero se la dictó a un gringo, que fue quien la publicó. Claro, el gringo la publicó en inglés, aunque parece ser que efectivamente Jerónimo la dictó en español. Bueno, bien, pues entonces en esta biografía, que pues te voy a comentar yo algunos de esos detalles, pues te darás cuenta de cómo nos engañan, nos mienten y nos manipulan, ¿no? Bien, veamos. Primer punto, que Jerónimo era español, no, ni hablar. Jerónimo nació ya cuando la independencia de México se había consumado. O sea que Jerónimo no era español. Y de hecho no era ni mexicano ni nada. Es decir, tiempo después las leyes mexicanas
que le dieron la nacionalidad a muchísimos pueblos originarios. Los apaches son unos tipos que están en uno y otro lado de la frontera, no sabemos si son norteamericanos o si son mexicanos o qué son, ¿no? A los apaches no les dieron la nacionalidad mexicana, ¿no? Porque estos que son los tipos que van y vienen por donde les da la gana, ¿no? Bueno, o sea que Jerónimo no era español, y los apaches no habían vivido en paz con los españoles prácticamente nunca. Es decir, Bernardo de Gálvez, un hombre pues, de una lealtad indiscutible a la colonia española, Bernardo de Gálvez estuvo en guerra con ellos pues, muchas veces y recibió heridas, y etcétera, etcétera, o sea que no es verdad. Y Bernardo de Gálvez mismo, él explicó, tratando de dar una visión más realista de lo que estaba sucediendo, les explico, oigan, pues los apaches viven en un constante estado de guerra, pues porque no hacemos más que acosarles, porque los tenemos bien acorralados, entonces pues ¿qué van a hacer? Pues pelear. Bien. Entonces, esto lo dice Bernardo de Gálvez. Vale. Con lo cual, los apaches no estuvieron en ese estado de amor y de integración con España, nunca. Hay que tener en cuenta que, bueno, primero que eran un pueblo del Paleolítico, es decir, muy primitivo, y que su cultura, su forma de entender las cosas, su estilo de vida nómada y guerrero, les llevaba a que pues todas las cosas que hoy día entendemos como bastante normales, esto para un apache era absolutamente ininteligible, ¿no? Por poner un ejemplo, era perfectamente, los apaches no constituían una nación completa. Entonces, es decir, el gobierno colonial podía haber hecho un tratado de paz con un determinado grupo de apaches, pero con los otros no. Es decir, los otros decían, bueno, muy bien, si ustedes han hecho paz con los de ahí, ahora nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ¿no? O viceversa, a lo mejor un grupo concreto de apaches habían firmado la paz con la gente de Santa Fe, en Nuevo México, perfecto, ya, muy bien, paz. Pero en cambio decía, bueno, pero es que con los de Coahuila no hemos hecho ningún tratado de paz, entonces los de Coahuila vamos a por ellos, ¿no? Era así. Y dependía era todo completamente distinto. Por lo tanto, decir que los apaches estaban integrados y en paz y ni sé qué, y que las misiones, eso es mentira, absolutamente mentira. Punto. No hay más que hablar sobre el tema. Y para que veas también que es mentira, te voy a adjuntar otro documento, que lo vas a encontrar aquí abajo también, que es un documento también del Ministerio de Defensa del Reino de España, que supongo que algo sabrán del tema y supongo que serán capaces de no dejarse manipular por los embustes de los embusteros. Entonces, es un documento que se llama España, Españoles, Apaches y Comanches, ¿no? Y entonces da una descripción bastante creíble de cómo eran las cosas, ¿no? Desde un punto de vista de los archivos militares y de los regimientos. Toda esa información la tienen los militares, ¿no? De cuántos soldados había, de los nombres, de todo. Tienen una cantidad de información bárbara. Entonces, paz con los apaches, no, ni hablar. Pequeños tratados en algún sitio u otro que se rompían por cualquier motivo, bandas, a veces había incluso pues 4 o 5 apaches que decían, bueno, yo no sé nada, a mí que me dicen que han hecho paz, yo he visto que ahí tienen unas vacas y las voy a robar y se acabó el problema. Entonces ese era el tema de la paz. El segundo tema es que eran católicos, fantástico, eran católicos, apostólicos y romanos, rezaban el rosario. Bueno, pues Jerónimo no dice nada de esto en su biografía, absolutamente nada, para nada. Antes, al contrario, él habla de su religión propia, la de la cultura apache, que no tiene absolutamente ni la más remota ni cercana relación con lo que pudiera ser el catolicismo. Parece ser que después, cuando ya fue prisionero de los norteamericanos, el gran jefe Jerónimo se integró a una iglesia
protestante, una de las muchas iglesias protestantes que existen, pero luego lo echaron. Lo echaron porque no vivía las virtudes cristianas, porque no era un cristiano ejemplar, ¿no? Con lo cual, imagínate tú, católico. Luego, lo de la partida de nacimiento, pues la partida de nacimiento es falsa también, porque es de un señor de Sonora, un señor llamado Jerónimo, que lo bautizaron en Sonora, mientras que Jerónimo, nuestro Jerónimo, era un señor de Arizona. Entonces, nada que ver, absolutamente nada que ver. Y él mismo, en su autobiografía, no dice ni media palabra de haber sido hecho católico ni de tener ninguna relación con los católicos. ¿Que hablaba español? Sí, sí, por supuesto, y eso qué tiene que ver. Los que destruyeron las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del año 2001 también hablaban inglés, que quiere decir que eran simpatizantes de la cultura americana, angloamericana. Evidentemente no. Evidentemente no. Si los apaches habían estado guerreando contra los españoles durante 3 siglos o 4, pues obviamente que sabían español, por supuesto. ¿Cómo no iban a saber español? ¿Que eso significaba que estaban perfectamente integrados? No, para nada. También seguramente aprendieron algo de francés y también seguramente terminaron aprendiendo algo de inglés, con toda seguridad. Jerónimo acabaría chapurreando y entendiendo algo de inglés, ¿no? Con lo cual, pues ya te haces una idea de que todo esto es una mentira, ¿no? Cosas, por ejemplo, que no nos cuentan de Jerónimo y que son también muy interesantes y están en su biografía. Y es que Jerónimo, después de todas las fechorías que había hecho y de la cantidad de gente que había matado, pues lo encerraron en una reservación. ¿Qué crees que hubieran hecho con Jerónimo si lo hubieran atrapado los españoles? En el caso de que él hubiera vivido en la colonia española, pues los españoles no metían a nadie en una reservación. Es decir, un señor que había estado haciendo la guerra como la hizo Jerónimo, lo hubieran empalado o descuartizado o quemado vivo, y con suerte, solamente lo hubieran ahorcado, si hubiera tenido suerte, ¿no? En cambio, pues mira, cayó con los malvados gringos y lo encerraron en una reservación, que, por cierto, salía o se movía con bastante libertad. De hecho, Jerónimo murió pues porque iba montando a caballo, solo, por allí, por la extensa zona de su reservación. Tuvo un accidente, se cayó del caballo y, bueno, ya era mayorcito, tenía cerca de 80 años, no pudo levantarse, se quedó ahí toda la noche a la intemperie. Y cuando lo encontraron, al día siguiente, pues ya tenía una neumonía muy acelerada y con eso se murió. Entonces, pues, hombre, tuvo suerte, Jerónimo, con todo, de que sus enemigos fueran los Estados Unidos. Le hubieran agarrado los españoles o los mexicanos que iban siguiendo las tradiciones españolas, le hubiera ido muchísimo peor. De hecho, Jerónimo confesaba tener un odio absolutamente sarraceno contra los mexicanos, porque ellos habían asesinado a su familia cuando él era un jovencito. Otra cosa interesante que también me gustaría resaltar sobre Jerónimo es que se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos, cosa que no te cuentan, nada menos que con Theodore Roosevelt. Se entrevistó con él y parece que lo principal que le pidió a Theodore Roosevelt es que les dejaran irse de la reservación y les dejaran estar en Arizona. A lo que Roosevelt le respondió, dice, mira, después de todo el daño que has hecho a la gente de Arizona, si te dejo llegar allá, lo más seguro es que te van a linchar. Con lo cual, lo más seguro para ti es que te quedes en Oklahoma, porque como regreses a Arizona, no te vas a morir de viejo, sino que la gente de ahí te va a masacrar. Bien, pues cosas interesantes para que conozcas este personaje Jerónimo, vamos, que fue un personaje muy curioso, es decir, no era un líder carismático, era un personaje muy curioso. Francamente, no lo quiero poner como modelo de nada ni de nadie. Era otra cultura, con otra mentalidad, con otro todo. Pero esto de que nos lo quieren presentar como ningún lado. Es una tontería descomunal. Bueno, pues consulta los documentos que te he dejado y ya me dirás lo que te parece. Cuídate, muchas gracias por tu atención, sé feliz y hasta pronto, seguiremos hablando.